En el volumen 38, Imperialismo y la economía política de la deuda del sur global, eso es lo que vamos a discutir hoy, y para cada una de las sesiones habrá diferentes expositores que hablarán de sus capítulos y también van a estar mencionando esto de manera individual, uno por uno. El primero será presentado por Juan Santarcángelo. Él está en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y su capítulo versa sobre la economía política de la deuda del sur global, el caso de Argentina entre 2001 y 2022. Cada uno de los oradores tendrá 10 minutos y es simplemente para poder incluir a todos, entonces tendrán una advertencia. Juan estará hablando en español, entonces elijan el canal inglés, por favor. Adelante, Juan. Muchas gracias, Paul. Susan, Ndongo, es un gran placer estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. No la estoy pudiendo compartir. ¿Puede ser que no tenga el permiso de compartir la pantalla? Well, I'm gonna do the presentation. Bueno, haré la presentación entonces sin compartir la pantalla. Maybe Andreas and Jenny could help you. Jenny quizás puede ayudar. Ahora le autorizamos, sí. Ahora sí, perfecto. Thank you so much. Muchas gracias. Okay. Wait a second. Let me see if you can see over there. ¿La pueden ver? Yes, well, perfect. Well, I'm gonna do my presentation. Voy entonces a pasar al español. El título es La economía política de la deuda en el sur global, el caso de Argentina 2001-2022. Bueno, el objetivo del capítulo del libro tiene tres partes. En primer lugar, analizar el ciclo de desendeudamiento y sobreendeudamiento que tuvo Argentina en el periodo 2001 y 2021. En segundo lugar, analizar el conjunto de factores estructurales y el papel de determinados actores nacionales y extranjeros en este proceso. Y en tercer lugar, considerar los efectos de largo plazo de este endeudamiento y las consecuencias que pueden derivarse para los países del sur global. Acá, en este gráfico, podemos ver la evolución de tres variables. La evolución de tres variables. La línea negra es la evolución del PBI, que como ven, entre 1975 y 1990 está prácticamente estancada, y luego crece durante los 90 hasta finales del 2001, hasta la crisis del 2001. Y por otro lado podemos ver el proceso de endeudamiento que tuvo Argentina, que es la línea roja. Esa muestra la evolución de la deuda externa total, está expresado en billones de dólares, donde pasamos de deber más o menos 10 billones en 1975 a algo así como 140 billones en la crisis del 2001. Y en paralelo, la línea azul muestra la evolución de la fuga de capitales. Como vemos, el proceso de endeudamiento en la Argentina estuvo estrechamente relacionada con la fuga de capitales. Prácticamente toda la deuda fue a parar hacia la fuga. Y Argentina tiene una relación bastante particular con el Fondo Monetario Internacional. Argentina pasa a ser miembro del fondo en 1956, en el marco de una dictadura que había derrocado al peronismo de Juan Domingo Perón, al segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que siempre se opuso a ser parte del Fondo Monetario. Y si bien en general los acuerdos con el fondo suelen ser excepcionales, Argentina ha firmado 29 acuerdos entre el periodo que va entre 1956 y 2006, 18 stand-by, 2
2 de Extended Facility Agreements, 1 de complementación de reservas, 7 de fluctuaciones de exportaciones y un acuerdo de servicio. O sea, venía con una larga historia de endeudamiento y de crecimiento de este proceso. En este marco asume la administración del kirchnerismo. Néstor Kirchner gana las elecciones e intenta por primera vez aplicar un modelo diferente al de aperturista y de hegemonía financiera que había aplicado la dictadura en 1976 hasta el 2001. En ese contexto, intenta hacer como una suerte de política keynesiana, neodesarrollista, por ponerle algún nombre, y se produce un proceso de resurgimiento en el rol del Estado y donde se abandonan las políticas promovidas por el consenso de Washington. El problema con esto fue que esta estructura neodesarrollista fue de alguna manera impuesta sobre el entramado neoliberal, y entonces quedó una suerte como de sistema híbrido entre ambas cuestiones. En términos del endeudamiento, la administración kirchnerista tuvo 3 hitos claves. En primer lugar, la reestructuración de la deuda del 2005, que fue sumamente importante. En segundo lugar, el pago anticipado de la deuda al Fondo Monetario Internacional por 9.800 millones de dólares en el año 2006. Esta política fue, de hecho, articulada con otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Brasil. Y en tercer lugar, y ya bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hubo una reestructuración de la deuda en el año 2010. Gracias a este proceso, hubo mucha reducción del nivel de endeudamiento de la Argentina, ¿sí? Fue muy exitoso el proceso de reestructuración de la deuda. Sí. Bueno, después, una vez que termina este gobierno, llega por primera vez al gobierno argentino, un gobierno de derecha, comandado por Mauricio Macri, bajo una coalición que se llama Cambiemos, que logró reinstaurar el neoliberalismo en la Argentina, con un objetivo claro. Llegó al poder, que era el de transformar rápidamente en Argentina en una economía de mercado. Y tomó las típicas medidas que en general suelen tomar los gobiernos de derecha: apertura, liberalización de los mercados, liberalización de las importaciones, redujo impuestos, pagó a los fondos buitres 9.300 millones de dólares, una disputa que el gobierno de Néstor Kirchner no había querido pagar. Y además, en el año 2018, hizo un nuevo acuerdo de stand-by por 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, volvió al fondo y consiguió el mayor préstamo de la historia. De hecho, nos dieron 44.000 millones solamente de esos 57.000. Algo así como 1.277% de la cuota argentina. Este acuerdo, que por supuesto está fuera de los límites de la capacidad argentina de endeudarse, tuvo el enorme apoyo de Estados Unidos. De hecho, Europa se opuso a este acuerdo y solo por la presión de, en ese momento, Donald Trump, le aprobaron el acuerdo, ¿sí? Y además Macri, la otra cosa que hizo fue no cumplir con los requisitos legales del país, ¿sí? Para aprobar este acuerdo, el nuevo acuerdo con el fondo, y no contó con la aprobación del Congreso. Este gráfico es solo para ilustrar el nivel de endeudamiento que implicó el gobierno de Macri y el acuerdo con el fondo en el año 2018. Fíjense, este es el nivel de los desembolsos del Fondo Monetario por año en Argentina entre 1980 y 2021. Argentina es un país que se endeudó mucho, como vieron en el primer gráfico, pero fíjense que solo en 2 años Argentina recibió el 65% de lo que había recibido en los 30 años anteriores, ¿sí? Una locura de plata.
al igual que lo que pasó durante la dictadura, en este proceso casi toda la deuda fue a fuga de capitales, como se puede ver en este gráfico, y además se armó con un esquema de pagos de vencimientos absolutamente incumplibles, ¿sí? Argentina tenía que pagar en 8 años casi 300 millones de dólares, 300.000 millones de dólares, perdón, que es algo así como el 70% del PBI del año 2019, impagable. O sea, se armó un esquema para que Argentina prácticamente entrara en default y que si ganaba cualquier otro gobierno no pudiera hacer nada con este proceso de endeudamiento. En ese contexto gana Alberto Fernández las elecciones con una coalición donde de vicepresidenta va Cristina Fernández de Kirchner, y la estrategia que siguió con respecto al endeudamiento fue denunciar lo que hizo Macri, pero pagar la deuda. Entonces en ese marco empezó a renegociar parte de la deuda y básicamente lo que hizo centralmente fue renegociar los plazos del vencimiento. Hay una quita muy chiquita, hay una quita mayor con los privados, pero después con el fondo muy poquita, y lo que generó fue un nuevo perfil de vencimiento de la deuda. Acá en este gráfico podemos ver la evolución de la deuda total sobre el PBI. Fíjense, y el ratio de deuda sobre PBI, el ratio es la línea esa roja. Fíjense cómo baja el peso de la deuda sobre el PBI durante los gobiernos del kirchnerismo, cómo sube durante el macrismo, y en este gobierno, la verdad es que sí. Yes, sorry. Yes, Juan, you need, Juan, you need one more minute. Un Yes. minuto. Lo único que logró este acuerdo fue básicamente cambiar el perfil de vencimientos, ¿sí? El rojo era el perfil de vencimientos originales, el verde es el nuevo perfil, pero también es completamente difícil cumplir con estos pagos. Entonces, para ir cerrando, algunas cuestiones que quiero marcar. En primer lugar, es que el Fondo Monetario es un instrumento de dominación y explotación que que ha sido utilizado a lo largo de la historia argentina para subordinar sus aspiraciones de desarrollo. El fondo no es un organismo imparcial, está controlado por Estados Unidos y por los países centrales, y su objetivo es consolidar un dominio de largo plazo del neoliberalismo y del capital global en la región. El proceso de endeudamiento llevado adelante en Argentina tuvo el objetivo central de condicionar estructuralmente cualquier futuro vía de desarrollo, ¿sí? Cualquier gobierno que ganara luego del gobierno de Macri estaba fuertemente condicionado en sus políticas de desarrollo, y lograr este condicionamiento fue el principal objetivo de la economía. Con lo cual, el aparentemente interminable ciclo de endeudamiento, crisis y deuda nos deja una lección para el sur global, que es que la batalla política es fundamental, porque uno puede desendeudarse, uno puede salirse del dominio del Fondo Monetario, pero para eso se necesita una clase trabajadora sumamente activa y dispuesta a dar la disputa. Muchas gracias. Thank you very much, Juan. Okay, the next speaker is also in Argentina. It's Mariano El Felix. siguiente orador también está en Argentina, es Mariano Félix. At CONICET in Argentina, and he Es will be parte del speaking on CONICET en Argentina. can debt be sustainable if life isn't? Argentina's debt Su crisis capítulo se and social llama ¿La reproduction. deuda puede ser sostenible si la vida no lo Mariano. es? Mariano, adelante. Gracias, Paul, y gracias a todos y a todas por estar acá. Y en especial, muchas gracias a Dongo por invitarme a ser parte del libro y a ser parte de esta presentación. Voy a tratar de dar mi presentación brevemente en inglés, así que les pido disculpas si no es muy bueno mi inglés. La idea de mi capítulo
va en consonancia con lo que acaba de presentar Juan, pero intento profundizar en el debate sobre cuáles son las implicancias de la deuda, en especial la deuda extranjera y el hecho de que pueda ser sostenible, como presenta este concepto del Fondo Monetario Internacional. Y en el capítulo intento debatir si esto es posible en países como Argentina, que tienen una economía dependiente. Y hablo de economía dependiente porque trabajo mucho con la teoría de la dependencia, que nació en Latinoamérica en la década de 1960 y 70, y estoy trabajando dentro de ese marco teórico. Al comienzo del capítulo presento las relaciones entre la deuda y la dependencia en Argentina, en línea con lo que explicó Juan, y me concentro en los últimos años del aumento del endeudamiento en nuestro país y la última renegociación de la deuda externa, en especial la renegociación con el FMI. Después, ¿escuchan un ruido de fondo? ¿No? Bien. Después paso a presentar la idea de la sostenibilidad de la deuda, como lo presenta el FMI, porque esto se entiende como la capacidad de un país de poder mantenerse dentro del sistema de la deuda, es decir, dentro del sistema de endeudamiento en el largo plazo, lo cual implica, por supuesto, someterse a la necesidad de hacer ajustes en sus políticas para estar eternamente pagando la deuda, ¿no? Este es el concepto central del FMI. Presento algunos de los debates locales en torno a esta idea de la deuda sostenible, en especial debates que se presentaron acá en Argentina, en mi país, en la década de 1980, porque me parece que esos debates arrojan luz sobre algunas ideas que son importantes para entender la idea entre esta capacidad de sostener la deuda y la incapacidad de sostener la vida en el país, ¿no? Y en muchos de los marcos teóricos que se manejan en mi país, se presentaba la idea de que para que la deuda pueda sostenerse, los ingresos, por un lado, tenían que ser muy rígidos, muy poco flexibles, así como son los consumos de la clase más rica en nuestro país. Y al mismo tiempo, la deuda sostenible implica que los salarios tienen que ser muy flexibles y en especial los salarios en sentido general, ¿no? Los salarios en el sentido de todo el trabajo que hay que hacer para reproducir la vida, no solamente salarios en términos de dinero. Estas son las condiciones para la sostenibilidad de la deuda. Ingresos muy rígidos, pero salarios muy flexibles. Y esta articulación no es algo fácil de lograr y el FMI, y esto lo saben muy bien los gobiernos argentinos, las condiciones para que se sostenga esta relación no son fáciles de lograr, ¿no? Lo que yo sostengo en mi capítulo es que para que la deuda sea sostenible, es necesario promover medidas de austeridad y reformas estructurales que tienden a incrementar o profundizar la crisis de reproducción dentro del país. Y esto se produce en dos dimensiones. Por un lado, la presión para pagar la deuda y los ajustes que hay que hacer para pagar la deuda y para mantenerse dentro del sistema de endeudamiento, generan cada vez más presión sobre las actividades de cuidado y reproducción que recae sobre los hombros de las mujeres en todo el país. Y todo esto, por supuesto, profundiza la crisis de las tareas de cuidados en términos generales y al mismo tiempo otro elemento de esta relación entre la sostenibilidad de la deuda y la insostenibilidad de la vida tiene que ver con la necesidad de incrementar la cantidad de proyectos para aumentar las exportaciones, para generar ingresos de dólares y euros y utilizar esos dólares y euros para pagar las deudas. Pero al mismo tiempo, estos proyectos, que son proyectos extractivistas, tienen un rol muy importante
en el suministro de minerales y energía y otros materiales para los países más pobres. Entonces, al mismo tiempo, la deuda genera la necesidad de realizar exportaciones para generar ingresos en divisas y al mismo tiempo para proveer a los países pobres con estos materiales que son tan importantes en este momento, ¿no? Lo que intento plantear en mi capítulo son los efectos directos e indirectos de estas dos líneas, de estos dos tipos de medidas y los efectos de las medidas de austeridad. Analizo ahí lo que ocurrió en Argentina desde 2018 con el último aumento de la deuda con el FMI y también analizo el hecho de que ha habido una gran reducción en el gasto público en las áreas de, por ejemplo, programas sociales, educación y salud. Y también hay varios efectos indirectos de las medidas de austeridad que también pongo en relación con la reproducción de la vida y que tienen que ver con aumentar la precariedad en los mercados laborales, aumentar la cantidad de personas que migran, ya sea dentro del país, pero también que migran a otros países, y también la relación entre la necesidad de pagar la deuda y la mayor cantidad de proyectos extractivistas y la destrucción del medio ambiente y el incremento de los costos en términos de salud para la población, salud también para los animales de las zonas en las cuales se realizan estos proyectos de extractivismo. Lo que intento transmitir en mi capítulo es que la necesidad de mantenerse dentro del sistema de endeudamiento aumenta lo que dentro de la teoría de la dependencia se conoce como la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que es un concepto que se relaciona con la mayor cantidad de personas que trabajan en condiciones de pobreza, en condiciones cada vez más precarias, y el hecho de que cada vez son más las personas que trabajan sin recibir un salario, en especial las mujeres que trabajan en los hogares y en las comunidades. Y esto es algo que remarco mucho. Y por supuesto, en términos generales, también remarco cómo estos procesos se vinculan con la destrucción de las condiciones de reproducción de las personas y también la destrucción de las condiciones naturales. Esto es lo que presento en mi capítulo. Me parece que la idea central es que tenemos que entender que para que la deuda pueda sostenerse en los términos que establece el FMI, al menos en Argentina, esto tiene un efecto negativo directo sobre las posibilidades de que se sostenga la vida, ¿no? De que la vida se pueda reproducir, la vida de las mujeres, de los hombres, de las personas en general, pero también de la vida en relación con la naturaleza. Esa es la idea central de mi capítulo. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mariano. Muchísimas gracias, Mariano. Presentation. Muchas gracias por tu presentación y ahora les vamos a dar la palabra a Harry Cross de la Universidad de Arabia Saudita, Just let me catch it a minute. Colonial hangover in que va a hablar international sobre financial la markets. resaca colonial en Eurobonds los and mercados Africa. financieros globales, los eurobonos y la deuda de China y No, África. no, sorry, I got that wrong. No, perdón, me equivoqué de capítulo. Go ahead. Adelante. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Perdón, no quiero cambiar el título de tu presentación. Sí, está bien, porque se relaciona con ese tema, así que está relacionado. Pero específicamente voy a hablar del caso de Sudán. Pero voy a hablar sobre las cosas que mencionaste, Paul. Así que gracias por tu presentación y gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar sobre Sudán. Lamentamos que el tema tenga tanto que ver con la violencia y con las confrontaciones que estamos viendo en las noticias de esta semana, ¿no?
No puedo decir que voy a hablar sobre factores económicos que hayan provocado directamente estos eventos políticos, pero sí se combinan con el contexto en el cual están sucediendo estos hechos y también generan oportunidades políticas en Sudán desde la revolución popular en contra del gobierno militar de 2019. Lo primero que quería señalar es que para muchos de nosotros que trabajamos en economías políticas críticas, en especial en puntos de vista comparativos, muchas veces damos por sentadas algunas cosas, ¿no? El hecho de que no hay que entender las intervenciones de acreedores multilaterales como algo técnico y económico, sino también como algo político, ¿no? Como han mencionado algunos de los oradores anteriores, hay organismos como el FMI y el Banco Mundial que están captados por los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Pero si bien esto lo damos por sentado en nuestros campos de investigación, algo que me sorprende mucho es lo poco que se entiende en los estudios de caso de Sudán por parte de los especialistas en Sudán, ¿no? Y puedo pensar en estudios políticos y culturales muy importantes de Sudán que logran explicar eventos económicos, pero le echan las culpas a los gobiernos y la corrupción de los gobiernos de Sudán de ese momento. Pero me parece que esto no tiene tanto valor explicativo y en el caso de Sudán hay algo que no están viendo y que es algo típico de las experiencias postcoloniales. En el caso de Sudán, el incremento del endeudamiento de acreedores oficiales y bancos multinacionales en la década de 1970, el shock el incremento de los precios del petróleo, después del shock de 1973, el incremento de las tasas de intereses y las fluctuaciones en las exportaciones debido a los precios de los commodities en los mercados internacionales. Bueno, esto hace que al final de 1980 Sudán y otros países postcoloniales hayan tenido lo que se llama como sobreendeudamiento, ¿no? Es decir, que no pueden pagar los intereses de la deuda y tampoco la deuda, por supuesto. Entonces, la intervención extranjera pasa a sostener la vida, ¿no? En Sudán, Sudán cayó en incumplimiento de la deuda al principio de 1980. Hubo un nuevo gobierno en 1989 que intentó volver a pagar la deuda, pero no lo logró por motivos que voy a mencionar ahora en breve. Lo que es particular en el caso de Sudán no tiene que ver con cómo el país manejó sus cuentas externas, sino la revolución, la llegada de un gobierno militar con los aliados que estaban a la cabeza en ese momento, que trataron de imponer una economía política islámica y que tuvieron éxito en transformar el sector financiero a un sector bancario islámico, a financiar pequeñas y medianas empresas, muy a menudo vinculadas con este régimen, que dieron beneficios a monopolios que estaban también relacionados con el régimen. Y fue un gobierno que fue muy violento para mantener el poder político y también tuvo una cierta legitimidad, estuvo legitimado por sectores de la población porque llevó adelante una democratización económica, dando participación a ciertos sectores de la economía, ¿no? Sudán también llevó adelante en este periodo una política de divisas y una política externa apoyando a Osama Bin Laden. Y en 1997 tuvo un régimen de sanciones económicas que le impuso los Estados Unidos y Occidente. Y esto llevó al fracaso de este intento de Sudán de devolver o pagar su deuda soberana. Entonces ahí tenemos una combinación interesante de un gobierno que se ubica retóricamente por fuera de Occidente en el orden político, pero que en el plano económico sigue queriendo ser como un buen alumno del FMI, ¿no? Por así decirlo.
Las sanciones que se les impusieron a Sudán no tuvieron el efecto deseado y no pudieron debilitar el régimen, ¿no? De hecho, fue como un shock proteccionista que se le impuso a la economía, que la desvinculó de la economía global, y el gobierno pudo aprovechar esto para elegir quiénes iban a ser los ganadores y los perdedores en ese orden económico, ¿no? Y ahora quiero adelantarme un poco para hablar de cosas que sucedieron recientemente en 2019, porque el libro habla sobre la historia de la deuda del sur global en el siglo XXI, ¿no? En 2019 hubo una revolución popular sobre este gobierno militar que había estado gobernando desde 1989. Y durante ese año, las Fuerzas Armadas se volvieron contra el presidente y generaron un proceso de transición con el poder compartido, es decir, el 50% de los puestos iban a ir a grupos paramilitares o militares, que son los dos grupos que ahora se están enfrentando en Sudán, y el otro 50% iban a ir a representantes civiles, los representantes de los anteriores partidos políticos de Sudán, o tecnócratas, ¿no? De manera que tanto el primer ministro como el ministro de Finanzas de Sudán responden al FMI y al Banco Mundial. Y hay muy pocos sectores en Sudán que han cuestionado esto. Se suponía que iba a haber un proceso de transición de 3 años para restablecer el gobierno civil. Esos 3 años ya pasaron, pero este año estamos viendo que este gobierno de transición no solamente está manejando el país durante esa transición, sino que está tomando medidas específicas, y específicamente medidas de reestructuración económica. Por ejemplo, anunciando la política de renovación de subsidios, que generó una protesta, y, digamos, la decisión de mantener esa medida, ¿no? Entonces, las políticas de austeridad, si bien iba a cambiar el gobierno, no iban a cambiar, se decidió que no iban a cambiar en este gobierno de transición. Y esto se decidió, y por supuesto eran políticas establecidas por el FMI y los acreedores, ¿no? Y esto es porque Sudán quiere aprovechar esta oportunidad para reintegrarse en los sistemas del mercado occidental, para poder acceder a asistencia de Occidente, pero esto implica, por supuesto, condiciones de políticas muy occidentales. Esto se mantuvo como la lógica del gobierno de transición, pero ahora esto se presenta, ¿no?, como una parte central de la transición política de Sudán, a pesar de la paradoja de que, por supuesto, esto es una política que continúa lo anterior. Después vimos un circo de diferentes gobiernos occidentales que decían apoyar la democratización de Sudán y esta transición, que llevaron adelante esta cancelación, ¿no?, que condonaron la deuda a Sudán. Pero estas eran deudas que Sudán había incumplido en la década del 80. Esto lo vemos en otros lugares, que se condonan solamente las deudas oficiales, es decir, las deudas que están como prioridad, y no se condonan las deudas privadas, es decir, que los acreedores privados pueden seguir reclamando y se priorizan los reclamos de los acreedores privados, ¿no? Y finalmente, a modo de conclusión, este conjunto de políticas se impusieron y generaron más dificultades económicas para Sudán, y esto generó protestas contra las políticas del gobierno y generó un nuevo golpe en 2021 y un intento de restablecer esta transición política, ¿no? Entonces, quiero señalar que no digo que los factores económicos hayan provocado directamente los hechos recientes, sino que generaron que fallara la transición política.
Esta es una historia de un poder estructural de los acreedores occidentales en Sudán, y cuando lo vemos en detalle podemos ver que no solamente se trata de los aspectos técnicos, económicos. Los acreedores occidentales permitieron que se produjera, que se condonara parte de la deuda en Sudán, pero en realidad las deudas siguen existiendo. No hay ningún proceso para cancelar las deudas. El país no puede declararse en bancarrota, no puede incumplir con las deudas y no se pueden cancelar estas deudas. De manera que el mejor escenario para Sudán va a ser un caso en el cual la transición política se produzca, pero las deudas van a seguir existiendo. De manera que los hechos políticos siguen generando deuda porque los políticos aprovechan esta situación y los nuevos regímenes los legitiman, ¿no? Y hablamos de instituciones como ONG o gobiernos extranjeros que presentan estas políticas de reestructuración de la deuda como parte de la democratización cuando ese no debería ser el caso. Así que bueno, muchas gracias. Thank you very much, Harry, who was talking, and I'm going to give the title correctly this time. Muchas Tightening gracias. foreign Bueno, creditors voy in a, Sudan's political transition sí, en realidad el título del capítulo lo había dicho incorrectamente antes. And now we turn to Vamos ahora entonces the editor of the a entire darle la volume, palabra al who has editor been de este very volumen, wonderful to work with que ha hecho un over trabajo the last extraordinario y con el que fue un year and a half, I placer guess, on trabajar this. este último año That's o año y Ndongo medio. Samba Silla, Ndongo who is Samba at the Sila, Rosa Luxemburg quien System in Dakar, está en la Senegal. Fundación Rosa Luxemburgo And en he'll be Dakar, en making some Senegal, remarks about the y él volume estará overall. And in compartiendo addition algunos to his own comentarios sobre chapter, which is su capítulo Imperialism y in the también Global sobre el libro en South. general. That's Su capítulo es Imperialismo y la deuda del Insights from sur the modern global, monetary theory, ecological lecciones de la economics, and teoría dependency política theory. económica moderna y la So, teoría de la Ndongo, dependencia. Ndongo. Adelante, Ndongo. Thank you, Paul. Good morning, Muchas good gracias, afternoon, Paul. everyone. Buenos I días will a start todos. first by thanking the Voy a Open comenzar University por and agradecer Alexander a Foundation la Open University for y having la made this Fundación event Rosa possible. Luxemburgo por haber I'm hecho very este grateful evento to posible. Christina Lascarides Estoy muy for all her agradecido efforts in organizing por this todos event. los esfuerzos que se I also realizaron express gratitude to para my organizar este colleagues, evento. Jenny También Guerrero, agradezco a Yasmin, mis Arif colegas Isaac, Lotin Toben, Jenny and Lauren y Barlow. todo el equipo de la Thank you as well Fundación. to Paul Gracias Zaremka también a as Paul editor Zaremka of the como Research and editor Political Economy de series at Research Emerald. and Political Paul Economy provided Series the editorial y space to le publish quería on this timely agradecer topic and particularmente provided me with por intellectual haber and moral support brindado during the su whole apoyo process. en la The generación volume would de not este have been libro. possible El without volumen no everyone hubiera sido because posible I learned a lot reading the chapters. sin I am aquellos thankful to all que of them for their contribuyeron solidarity escribiendo and sus their capítulos. patience. Quiero agradecerle a todos The por su chapters of the solidaridad. volume were peer Los reviewed. capítulos del I volumen cannot fueron thank enough revisados the por colleagues who pares y helped no to podría maximize the agradecer lo quality of suficiente a los these colegas que contributions. aumentaron la calidad I de las would like also contribuciones to thank our seleccionadas. discussants También today, Charles quisiera Bouvier, agradecer China, Patricio Freire, a todos los and James Yati. expositores de Some hoy. comrades are also attending this Algunos event. compañeros y There is compañeras Climate, están Africa, participando de otros eventos y por supuesto envían su Imperialism and the solidaridad, la Political cual Economy of apreciamos Global South mucho. Act aims to revisit the issue of Global South's En mi capítulo external se debt, that is, foreign currency repasa debt, lo que I mean debt sucede con denominated la in foreign deuda currency, en moneda with a extranjera particular en el focus sur on sovereign global, debt. con foco en la The deuda starting point soberana. of the El contributions punto de gathered here partida de las is the contribuciones recognition reunidas that aquí Global fue el South's external debt reconocimiento de crisis que are la structural in crisis de la nature. deuda externa As es such, they estructural por cannot be explained naturaleza y away como as a tal no result puede of ser mismanagement, explicada solamente como fiscal resultado responsibility, etc. de responsabilidades fiscales o It was una translated into incorrecta considerations are
inflación. El foco es que existen condiciones que agravan aquellos factores estructurales y eso es lo que tiene que ver con la continuidad y la longevidad del problema de la deuda. Estos factores no significan que no haya habido nuevos factores, el surgimiento de China y también BlackRock, por ejemplo, en Europa, este tipo de empresas que constituyen eventos que han contribuido a otros factores como dependencia de los commodities y otros problemas. El volumen tiene 9 capítulos organizados en 3 partes. La primera parte reúne estudios que escucharon recién a Juan Santarcángelo y también Mariano Feliz, que ambos se ocupan de lo que sucedió en Argentina. Mariano Feliz también de Argentina, la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad de la deuda como objetos de análisis. También escucharon a Harry Cross, que escribió acerca de los acreedores y otros asuntos, y también escucharán o podrán encontrar en este libro otros aspectos como la resaca colonial y lo que sucede en África. En general tenemos mecanismos de deuda y hay 2 capítulos. Uno se llama Rechazando las dificultades. En esta parte hay diferentes autores, uno de ellos no puede estar aquí, pero él escribió un capítulo muy interesante que tiene que ver con mecanismos y alternativas posibles. Luego tenemos el capítulo con diferentes contribuciones, con las diferentes perspectivas. También el capítulo 8, Imperialismo y deuda del sur global, lecciones de la teoría monetaria moderna, la economía ecológica y la teoría de la dependencia. Y finalmente en el capítulo 9, China y la trampa de la deuda y la diplomacia, una evaluación breve de Shailendra Sharma, que no puede estar aquí. Voy a resumir mi capítulo a través de 6 puntos. El primer punto es que debemos reconocer que los países más endeudados en términos relativos no son aquellos que necesariamente tienen crisis. Japón tenía una deuda enorme en 2020, sin embargo, no hay crisis de deuda soberana en Japón ni la habrá tampoco. En contraste, en Argentina, en Zambia o en otros países, la situación es diferente. Se muestra que la crisis de deuda con algunos gobiernos del sur global refleja por sobre todo el estatus de deuda y la emisión de bonos en moneda extranjera es indicador de una soberanía baja con respecto a la deuda. Aquellos países con mayor soberanía son aquellos que no tienen que emitir instrumentos de deuda en moneda extranjera. Japón, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, no enfrentan ningún riesgo con respecto a su deuda soberana y sus bancos centrales controlan las tasas de interés que aplican a sus bonos. Eso no es lo que sucede en los países del sur global. Y esto explica que el default económico en sus deudas tiene que ver con la situación que se ha observado. Los problemas de la moneda extranjera en los gobiernos tienen que ver con las deficiencias de su propia moneda. Todo lo que es factible técnicamente puede financiarse en la moneda nacional en ciertos países. Por ende, los países del sur global, los recursos que están disponibles a nivel local. Por ejemplo, si quieren construir una escuela o un instituto de salud y tienen todas las tecnologías que necesitan, en principio no deberían enfrentarse a ninguna restricción financiera y no deberían tener que emitir deuda en moneda extranjera. Pueden enfrentarse a restricciones financieras si no hay recursos a nivel local. Entonces necesitan divisas para poder hacer frente a estos desafíos. Un punto de vista común
en la deuda externa tiene que ver con la falta de dólares. Este punto de vista tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los países del sur global logran generar una influencia suficiente y un ingreso suficiente a través de exportaciones. Pero los ingresos de exportación muchas veces están controlados por corporaciones multinacionales. Las multinacionales, en este caso, tienen este poder en muchísimos países y controlan básicamente el sector de las exportaciones. Esto tiene que ver con la repatriación de los dividendos y otras prácticas que resultan en flujos financieros ilegales. Otro factor a tener en cuenta es que en este tema de la repatriación muchas veces están relacionados con el pago de intereses y muchas veces mucho más alto que los servicios de deuda extranjera. Este ha sido el caso para África durante el periodo entre 2000 a 2018. En África se ha sufrido financieramente muchísimo más por la repatriación de dividendos que por el pago de la deuda externa. Este sangrado financiero, hasta cierto punto, tiene que ver con la necesidad de los países de emitir deuda en moneda extranjera. Si los recursos financieros, en lugar de ir afuera, se invirtieran domésticamente para fortalecer los diferentes sectores y para fortalecer la industrialización, seguramente reduciría la necesidad de emitir deuda en moneda extranjera o al menos evitaría las crisis de deuda. Otro factor a reconocer es que la cancelación de las deudas por parte de los países del sur global no es un tema de poder pagarlo o no, si hablamos de los países del norte global. Los países del norte global pueden siempre cancelar su deuda. Podrían cancelar la deuda de los 133 países considerados del sur global. En 2020, el stock de deuda externa de estos 100 y pico de países, excluyendo a Rusia y a China, eran 2,6 trillones de dólares, menor que la deuda federal. En 2020, el servicio de deuda de los países de bajos y medios ingresos eran 276 millones de dólares, mientras los gobiernos de la OCDE emitían bonos por un valor enorme en el año 2020 solamente. Por eso la pregunta es, ¿el sur global puede costear la deuda externa en países de bajos y medios ingresos? Sí. Ahora, ¿el norte global va a aceptar cancelar la deuda externa de los países bajos y medio ingresos? La respuesta es no. Lo puede hacer, pero no lo hará, porque el sistema no está diseñado para que lo hagan. Vivimos en un mundo imperialista y esto significa muchas cosas. Tengo, por ejemplo, un punto a mencionar: los ingresos netos del norte global y transferencias por ingresos netos, y esto significa las ganancias por repatriación de dividendos. Una gran parte de la producción que sucede en el sur global le pertenece al norte global y a sus empresas. Los países del norte global y sus accionistas tienen mucha incidencia en la producción que sucede en el sur global, como lo que sucede en Japón. Para Alemania y Japón, el ingreso neto que viene del resto del mundo representó aproximadamente un 3% del PBI antes de la pandemia. Para Estados Unidos, las transferencias fueron de 150.000 millones de dólares en 2000 a 450.000 millones en 2018. Esto significa que son países imperialistas porque reciben ganancias del resto del mundo, se benefician de un plan Marshall eterno de todo el mundo. Estos recursos que son transferidos de otros países nos permiten entender que los países ricos siempre se van a oponer a la consolidación de la deuda o los mecanismos de reestructuración de deuda de los otros países. Como último punto, quiero si sucediera lo que se plantea con respecto a la deuda, existen diferencias entre cancelar las deudas y cancelar el sistema de deuda. Yo apoyo, por supuesto, cualquier esfuerzo de cancelación de deuda, pero cancelar el sistema de las deudas, ese es el objetivo. Cancelar una deuda no significa cancelar el sistema de deuda. Eso
permitiría un control democrático de los recursos y el financiamiento doméstico de los sistemas y también un aumento de la socialización de las inversiones. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Ndongo. And Muchas gracias, Ndongo. move into, Ahora the opportunity to vamos discuss a the session and permitir the el topic intercambio y la discusión. for today. First we have a En scheduled primer lugar, discussant, Charles Abubre, tenemos a Charles Abubre, perdón por pronunciarlo mal. will be given more or less Charles 10 minutes to estará say what he would like to say. tomando 10 minutos He para is realizar comentarios. economist and Él es economista executive ganés director y of es director the ejecutivo IDAs. de IDEAS. Charles, please go ahead. Charles, And adelante. then afterwards, I will Y try luego to de attempt Charles, to intentaré co-host some kind of moderar una sesión de preguntas y respuestas y comentarios por parte de la audiencia. Thanks very much, Chair. Muchas gracias. My name is Charles Abugre, Soy Charles Abugre and IDS is the International Development y Economics IDEAS Association. es una asociación internacional de desarrollo y economía y es una red de aproximadamente, es decir, es una red que reúne a economistas desde hace ya 2 décadas. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí. Quisiera compartir algunos comentarios. El libro, que obviamente espero con ansias leer, no podría ser más oportuno. Y de hecho, estoy justamente en camino, o luego de esta reunión, tengo una reunión con el Banco Mundial. Sé que no se mencionó al banco, pero obviamente queda claro el rol que cumplen. El FMI planteó muy claramente que cerca de 60 países aproximadamente, ya sea están entrando en default, están en alto riesgo de entrar en default o un riesgo medio de entrar en default. Estamos hablando de 1/3 de sus miembros. Y esto significa que esto puede llevar a una crisis muy profunda de la deuda externa. Pero, ¿por qué, a pesar de que tantos países están en riesgo de default y a pesar de que tantos países están necesitando reestructurar su deuda, por qué, a pesar de todo esto, no existe un cierto temor de que esto suceda? Porque en general los países de bajos y medios ingresos colectivamente no tienen un peso financiero adecuado y tampoco tienen impacto de daño significativo si ellos entran en default dentro del sistema financiero internacional. Ya se mencionó esto a través de los 4 oradores anteriores, y es que la deuda y la dinámica de la deuda es esencialmente formada por el poder y por las relaciones de poder. Y esto significa que de manera similar los marcos institucionales que existen actualmente para abordar estos problemas son resultado del poder y de las dinámicas geopolíticas históricas. Esto es importante, por supuesto, y es importante reflexionar acerca de esto, ya que creo que fue Juan que dijo al principio que la deuda argentina y la crisis de deuda en Argentina es esencialmente estructural. Y esto lo mencionó Ndongo también en su disertación. Y es estructural de maneras diferentes. Es estructural en el sentido en que lo describió Ndongo,
que significa que estas economías sufren estos problemas y que estamos hablando de una incapacidad de llevar adelante políticas soberanas. En cambio, se ponen en juego políticas dependientes de los mercados internacionales y la incapacidad de tener una capacidad productiva para desarrollar una economía autónoma. Por este motivo, y esto en parte está reflejado por la naturaleza de los instrumentos de deuda que ellos toman. Ellos en general toman deuda en moneda extranjera, tienen que obviamente machear esto con los gastos. No cuentan con la moneda extranjera para financiar estas importaciones, es decir, esto se ve limitado por estas restricciones. En muchas partes de África y también en Argentina, esto tiene que ver o está enraizado en la dependencia de las commodities y la volatilidad de los mercados de las commodities. Su capacidad productiva se debilita así y tienen una incapacidad de realmente poder mantener el cambio. Y esto se ve reflejado en el control sobre el desarrollo de tecnologías y aplicar esa tecnología en la fabricación para poder diversificar su capacidad incluso de exportación, que se ve debilitada. Entonces, lo que es importante recordar en este caso, y este es un punto importante, pero también fue un punto que mencionó Juan al inicio en su disertación, y que significa que hay una diferencia entre la reestructuración de la deuda y el alivio, o sea, con respecto a la deuda y la capacidad de evitar una futura deuda, ya que esto tiene que ver con las restricciones estructurales que se mencionan. La historia de Sudán es muy interesante porque lo que nos olvidamos muchas veces es que Sudán depende de las commodities en gran medida y durante muchísimos años hubo guerras que buscaban controlar los ingresos por petróleo, el petróleo en sí. Y entonces es interesante como punto de partida para estas discusiones geopolíticas, tanto en África como en el mundo árabe, donde también hubo ciertos problemas, ciertos tironeos que afectaron la economía de Sudán. La economía de Sudán enfrenta las mismas dinámicas que las economías del resto de África y las economías de los países que dependen de las commodities o de los productos básicos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es un país que está en crisis desde hace muchísimo tiempo, porque es una combinación de varias crisis, y creo que una de las rebeliones que se asocian con las protestas contra las reformas del FMI, una de las más importantes fue la de Sudán, la que ocurrió en el marco de la crisis de 1980. De manera que quiero hacer énfasis en lo que dice Harry, y es que la crisis actual refleja en parte una crisis económica continuada que también refleja una crisis política con implicancias geopolíticas también. Creo que también tenemos que reconocer que ha habido un cambio en la naturaleza de la estructura de la deuda y, por lo tanto, para muchos países, en especial en África y en el sudeste asiático, por lo tanto, esto también refleja la estructura de poder y las estructuras geopolíticas que hay que analizar como parte del proceso de reestructuración de la deuda, ¿no? Y esto tiene que ver con economías
que son cada vez más débiles y que se las lleva a los mercados de bonos globales por motivos de liquidez, primero como respuesta a una crisis financiera global, que fijan intereses por debajo de cero y, de hecho, muchos de los acuerdos con el FMI son con economías que están empobrecidas y que van al mercado de bonos y que supuestamente eso es un signo de progreso, ¿no? Entonces hay países desde Benín hasta Zimbabue, hasta Sri Lanka, que adquieren bonos externos, ¿no? Entonces, acá tenemos una situación en la cual los países que han tenido inversores privados ahora se encuentran con las manos atadas y la institución que supuestamente tenía que facilitar una coordinación de todos los actores para resolver esta deuda, que es el FMI, ahora básicamente está actuando como garante de los acreedores privados. Entonces, los nuevos acuerdos de reestructuración de las deudas ahora exigen que los deudores lleguen a un acuerdo con acreedores privados, con instituciones multilaterales que no contribuyen a ninguna forma de quita que permita la recuperación de estos países, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, el caso de la Argentina. Si miramos hacia el futuro, también hay una nueva dinámica en la deuda, que es la experiencia de Ghana. Actualmente, las negociaciones en Ghana también tienen implicancias directas sobre, por ejemplo, Sri Lanka. Los países deudores ahora tienen que reestructurar la deuda soberana como una condición previa para acceder al apoyo del FMI y cualquier forma de alivio de la deuda, ¿no? Y esto tiene el objetivo de crear quitas para los acreedores internos, de manera que los trabajadores de los países deudores cada vez se les pide más que soporten el peso de la deuda para evitar cualquier tipo de quita de los bonos internacionales. Lo que dijo Mariano respecto de las diferencias entre la sostenibilidad de la deuda y la insostenibilidad de la vida en sociedad, esto se acentuó en el sentido de que ahora no solamente hay amenazas a las reproducciones sociales y económicas, sino que también ahora inclusive los ahorros de los trabajadores y los ahorros de las personas en los bancos están siendo el objetivo directo o el blanco directo de las quitas. Y para poder sostener las ganancias y el capital de los bonos o los tenedores de bonos extranjeros. La deuda cada vez es más claramente un instrumento de subordinación. Y esta subordinación es prevalente en especial en las economías pequeñas
que se convierten como en un símbolo de control, ¿no? Y como se dijo en la sesión de hoy, no hay un sistema internacional en el cual los deudores tengan voz y voto en la reestructuración de la deuda. Entonces creo que para pensar la próxima sesión, podemos decir que es momento de pensar en cómo los deudores y los países deudores pueden generar mecanismos políticos para equilibrar la dimensión política, ¿no? Y para convertirse en un contrapeso del marco político para la reestructuración de la deuda. Así que bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones y tengo muchas ganas de leer el libro. Muchísimas gracias, Charles. Y ahora tenemos unos 20 minutos para un debate abierto, así que sugiero que si alguien del panel quiere formular una pregunta, que utilicen el botón de levantar la mano en la parte inferior de la pantalla y voy a ir llamando a las personas en el orden en que levanten la mano. Si necesitan, también pueden utilizar la función de preguntas y respuestas, Q&A, abajo en la pantalla, pero prefiero el método de levantar la mano. Así que ahora queda abierta la sesión de preguntas para cualquiera que pueda o que quiera hacer un comentario o una pregunta. Ok. Adelante, Praveen Yadav. Sir, what's the challenges to overcome ¿Cuáles son los desafíos overcome the global economic political para scenario, sir? superar los escenarios políticos y económicos globales? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Y eh, quiere hacerle la pregunta a alguna persona en particular del panel? ¿Cuáles son los desafíos para superar los escenarios políticos y económicos globales actuales? ¿Alguien quiere responder? Yo podría responder, pero tal vez es mejor escuchar varias preguntas y después cada uno puede hacer un comentario general, ¿no? Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Robin en el cuadro de preguntas y respuestas y también una de Sabrina. No las veo, pero adelante. ¿Las leo? Sí, por favor. Bien, Robin Jasper dice, hola a todos. Espero que esté bien escribir acá porque tengo mala conexión. Muchas gracias por los aportes y por su trabajo. Tengo muchas ganas de leer todo el volumen. Va a ser un recurso fundamental para las próximas dificultades políticas que van a existir para la cancelación de la deuda soberana. Tengo dos preguntas bastante amplias para cualquiera que quiera responderlas. La primera es, ¿cómo el nexo de la deuda soberana imperial se relaciona con la crisis climática actual? ¿Y cómo podemos elaborar un análisis que pueda entender ambas perspectivas, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el rol que ustedes le atribuyen a las mayores políticas monetarias restrictivas del FDISB? Me interesa particularmente el vínculo entre las zonas de monedas de África Central y Occidental con las tasas de interés de los SB. Después hay una pregunta de Sabrina que dice, ¿qué tipo de soluciones políticas concretas se proponen actualmente en términos de soberanía monetaria para los países del sur como alternativa al dólar estadounidense? Por ejemplo, ¿la moneda sur propuesta por Argentina y Brasil podría resolver el problema? Y después hay una pregunta de Pablo de la Cruz que dice, ¿qué piensan sobre la propuesta del presidente colombiano del intercambio de la deuda para la acción climática?
I think that's enough for this. Hay otra más, ¿no? Bueno, creo que tenemos suficientes preguntas porque tenemos 4 preguntas. Así que, ¿alguien quiere responder alguna de esas? ¿Alguien del panel? Yeah, I don't know. Do we follow the same No sé, structure? ¿seguimos vamos en el orden de cómo dimos la presentación para responder las preguntas o no? No, no, el que quiera hablar puede hablar. I'm gonna say something. Bien, entonces voy a hablar yo. Well, there are very interesting questions, all of them. Hay preguntas muy interesantes, la verdad es que son todas interesantes. Talk about two of the Voy a hablar sobre 2 de las preguntas. La primera es, ¿cuáles son los desafíos para superar los escenarios económicos globales? Bueno, there is a very interesting creo que hay una oportunidad muy interesante para el sur global. El sur global tiene una buena oportunidad ahora. La disputa hegemónica entre Estados Unidos y China creo que abre una oportunidad para que los países del sur, en especial si pueden, es la parte difícil, ¿no? En especial si pueden they can get what they need. I think there is a very manifestarse, ¿no? Y si pueden ponerse en una posición para lograr lo que quieren, ¿no? Creo que hay muchos países del sur que no tenemos un diagnóstico claro de lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero creo que cada vez que hay una disputa hegemónica y una gran transformación en el mercado global, en la hegemonía global del mundo, como parece que está ocurriendo actualmente con China y Estados Unidos y con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Creo que ahí hay una buena oportunidad. Sería excelente si el sur global pudiera funcionar en conjunto, ¿no? En 1980, América Latina intentó conformar un club de deuda, ¿no? Un club en el que los países intentaron juntarse para negociar la deuda con el FMI. Entonces me parece que eso tal vez sería algo que se podría hacer en este momento, ¿no? Y otra cuestión que tiene que ver con la moneda de Argentina y Brasil, la moneda sur propuesta para Argentina y Brasil, bueno, me parece que no. Yo creo que eso no va a resolver el problema para nada. Creo que el problema principal va mucho más en profundidad y tiene que ver con problemas estructurales, como por ejemplo esta posición subordinada que tiene el país, ¿no? Y todo lo que estábamos hablando, la situación de dependencia en la cual se encuentran la mayoría de los países del sur endeudados, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es modificar la estructura, lo cual, por supuesto, es algo muy difícil y para eso necesitamos mucha planificación y mucho compromiso y voluntad política y también compromiso de la clase trabajadora. Lamentablemente, al menos en el caso de la Argentina, estamos lejos de lograr esta situación. Does anyone else? ¿Alguien más quiere comentar o responder? Sí, yo puedo hacer un comentario sobre algunos de los puntos que se plantearon. Elegí algunas preguntas sobre cuáles son los mecanismos para abordar estos problemas. Obviamente, lo que esperamos es que se logren negociaciones colectivas, ¿no? Creo que tenemos que seguir exigiendo eso en nuestro trabajo político y académico. Por supuesto que este nivel de coordinación entre países no va a ocurrir de la noche a la mañana, de manera que también tenemos que manejar nuestras expectativas, ¿no? Se habló mucho sobre el poder estructural de Occidente en la economía global y la capacidad de los Estados Unidos de disponer los términos de las deudas y los pagos de las deudas en dólar estadounidense, ¿no?
Si bien esto puede servir para los intereses de los Estados Unidos, esto también les permite imponer ciertos valores normativos, ¿no? El hecho de que ningún país puede entrar en incumplimiento de la deuda, por ejemplo. Y una de las paradojas que esto genera es que si hay países como Sudán, que tienen una posición para negociar muy débil, simplemente quedan fuera de los sistemas occidentales, bueno, van a acudir a otro lado. Y hay otros países que puedan darles liquidez, pero estos países tienen una gran influencia en Sudán. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del Golfo Árabe y en China. La extracción de petróleo crudo a principios de los 2000 de China y Arabia Saudita cuando compró tierra agrícola en Sudán, ¿no? Esto genera una influencia muy importante. Y una vez más, Sudán es un país fundamental porque es vecino de estas regiones. Entonces, mientras el Occidente juega este juego de poder estructural, hay otros sectores que juegan juegos políticos y geopolíticos en Sudán para aprovechar el hecho de que Sudán no tiene alternativa, ¿no? Lo que estamos viendo últimamente es un nuevo acercamiento entre los estados del Golfo Árabe y China. China ha hecho visitas de alto nivel a Arabia Saudita para hablar sobre cuestiones que podrían como circunvalar a los Estados Unidos, ¿no? Y eso va a ser un problema para Sudán, porque esto va a aplicarle, digamos, más sanciones por parte de ambos lados. Por supuesto que no tenemos que entusiasmarnos porque Arabia Saudita y China no van a acabar con el sistema económico estadounidense porque todavía tienen bancos centrales principalmente en dólares, pero para casos como los países de Sudán, bueno, estos países están en una situación en la cual todavía no tienen interés en trabajar con acreedores occidentales, ¿no? Entonces, en la medida en que se abran nuevas opciones en Occidente, bueno, van a tener que tratar de jugar con estas diferentes alternativas de crédito, ¿no? Tal vez lo que podemos exigir o esperar es un nuevo orden geopolítico centrado en China y en los estados del Golfo Árabe, ¿no? Muchas gracias. And I think I should read them out. First of all, Sabrina says, what kind of concrete political solutions are currently proposed? Sabrina dice en el chat una pregunta que es la siguiente. ¿Qué tipo de soluciones políticas concretas se proponen en términos de soberanía monetaria para países del sur como alternativa al dólar? Por ejemplo, la moneda sur propuesta por Argentina y Brasil sí soluciona el problema. Y también una pregunta de Rafael de Melo que dice, tengo una pregunta amplia. Ha habido intentos por parte de los estados del sur global de demandar una voz más fuerte y presente en las instituciones internacionales. Pienso especialmente en el G20, el BRICS Bank y otros acuerdos de este tipo. Considerando que este libro plantea temas estructurales y sistémicos, ¿ustedes creen que estos movimientos de los estados del sur global han abordado correctamente los problemas subyacentes y si han propuesto soluciones adecuadas desde las perspectivas abordadas en el libro? Hay dos más. No creo que tengamos tiempo, así que les voy a pedir que respondan brevemente. Gracias por estas presentaciones tan iluminadoras. La subordinación estructural es un tema muy interesante, pero me pregunto cómo se conecta con el aumento de la financiarización y cómo los procesos de financiarización, es decir, mercados abiertos de capital, impactos en las tasas de interés, en las tasas de cambio, etcétera, cómo afectan la capacidad de los países del sur global para desarrollar respuestas efectivas a nivel político a las presiones de deuda en las cuales están inmersas.
Y por último, una pregunta de Alex. En el caso de Ecuador, seguramente sucedió algo similar en Argentina, Bolivia y Venezuela. Cuando dejamos de lidiar con el FMI, teníamos que lidiar con la deuda externa con China. ¿China se transformará en una potencia imperialista como Estados Unidos? Muy bien. Bueno, hay otros comentarios, pero no vamos a tener tiempo, así que por favor, si pueden contestar en un minuto nomás. Son grandes preguntas. Yo quisiera hacer tan solo algunos comentarios. Creo que los países, al menos de Latinoamérica, están, es decir, ahora están brindando a los países recursos que necesitan mucho para la transición, para la economía verde, etcétera. Y esa capacidad la están utilizando para controlar esos recursos, para renegociar las condiciones de los pagos de deuda o la deuda en sí. Y la otra pregunta es que creo que tenemos que encontrar formas de articular de manera más sólida la solidaridad entre el norte y el sur, teniendo en cuenta el ratio entre deuda que hay que pagar y los recursos que tenemos que a ellos les sirven y que los necesitan para hacer esta transición energética a una economía más verde. Digamos, o sea, los movimientos políticos y sociales del norte, no sé si terminan de comprender la necesidad de articulación con los movimientos políticos del sur para poder encontrar una forma de luchar juntos y poder dilucidar estos temas. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Me gustaría decir algo sobre el proyecto de moneda única entre Argentina y Brasil. Yo creo que no sería una buena idea, porque tenemos que aprender de la experiencia de la eurozona. La eurozona fue diseñada no para aumentar la soberanía monetaria de los países ni de las personas, sino para servir a los objetivos de las finanzas globales. Los países del sur global, en primer lugar, necesitan comerciar en sus propias monedas, ya sea a nivel bilateral, sistemas de pago en su propia moneda. Ellos no necesitan utilizar dólares cuando están haciendo contratos entre ellos. Ese es uno de los principales puntos. Obviamente el sur global está intentando comerciar entre esos países y eso es definitivamente una posibilidad. La dependencia del norte global es lo que genera esta dependencia del dólar. Por eso los países del sur global deben tener programas para aumentar sus capacidades tecnológicas propias, pero una moneda única sería una muy mala idea. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre China, que fue una de las preguntas? Harry, adelante. China tiene mucho poder estructural en la economía global, ya que tiene realmente un país de gran influencia. Entonces, es una alternativa a los Estados Unidos para muchos países. Tienen un lenguaje de cooperación mutua, digamos, a este punto. Es un camino alternativo para muchos países en países postcoloniales. Por otra parte, sigue siendo una relación asimétrica de poder, como lo suelen ser las relaciones capitalistas. La diferencia entre Estados Unidos y China es que China no tiene las bases militares de Estados Unidos y no tienen esa historia de haberlos utilizado. Entonces, se termina retrotrayendo a la definición de imperialismo, en realidad. Si tiene simplemente la presencia internacional o si tiene este componente adicional de la fuerza militar desplegada en todo el mundo. Es una alternativa para países que lo necesitan cuando no tienen a Estados Unidos de su lado. Bien, hemos llegado al final de la sesión número 1. Vamos a pasar a la siguiente sesión, a la sesión 2. Esto será en 15 minutos luego de una pausa. Muchas gracias por sus presentaciones y por su participación. Thank you very much to everyone. Thank you very much to everyone.